Hola, hola. Bueno, estamos en la guarida de nuevo. Hoy no viene Claudia, la reemplazamos. Árbitro, cambio. Peón por reina. Peón por reina, es muy buena. En términos ajedrecísticos. Exacto, la reemplazamos con el gringo. Me gusta más, no te enojas, ¿no? No, dime. Me gusta más Claudia, digo. Ah, bueno, está bien. Y eso que me despilé las piernas, ¿no? Ni siquiera así. Bueno, ¿cómo va? Nada, bien, tranquilos. Un poco intranquilos, nerviosos por lo que le vaya a pasar a Bolívar. Claro, en el reprise del programa esta noche ya sabrán el resultado, pero ahora es de mañana, 6 de la tarde. A las 6 hay que estar ahí. 6 de la tarde hay que estar ahí y hay que ver, pues, ¿no? Lo vamos a charlar en detalle un poquito más adelante. Seguro. Bueno, vamos a arrancar hoy porque hay mucho para hablar de todo. Y vamos a arrancar con Víctor Hugo Romero. A ver qué nos dice Víctor Hugo. Dice, Su Alteza, llegaron los del Fondo Monetario Internacional. ¿Los recibirá en el sauna real o en el trono? Está en el sauna real, mirá. Duro, ¿no? Rodrigo, Su Alteza. No, todos los días. Sí. Todos los días. Su temática es el trono, Su Alteza y demás. Pero es simpático. Pero yo te pregunto, al que te va supuestamente a ayudar a salir adelante, ¿dónde lo recibirías? Si estás tan mal, si estás en la lona, etc. No sé, ¿dónde lo recibiría? ¿Qué dilema? ¿En el sauna? ¿En el sauna? Lo que plantea él es un tema, es un dilema. Sí. ¿No? Porque si lo recibes en el sauna, va a decir, pero estos tipos tienen plata, ¿qué me están pidiendo prestado? Claro. Y si lo recibes en el trono, 3/4 de lo mismo. Claro. Complicado, sí. ¿no? Yo lo que no haría es, como cuando fue esa reunión con los gremios, o sea, con la gremial, la COP. Sí, no, ahí seguro que no va a haber esa distancia ni esa diferencia de alturas. Claro, ¿A eso te acordás de esa sí, foto, me ¿no? acuerdo. Esa foto realmente me pareció desafortunada. No, aquí eso no va a pasar. Y yo, estaban como en un estrado gigante ahí, ¿no? Tú elegirías recibirlos. Y allá abajo estaba la COP. Tú elegirías no recibirlos en un escenario de este tipo. Yo elegiría no recibirlos. No, en la oficina del presidente sí. Yo elegiría no recibirlos. Bueno. Pero ¿sabés qué pasa? Que un día tendríamos que hablar del tema del Fondo Monetario Internacional. El día que quieras, Jorge. Que es una entidad que no es un banco, es una entidad creada por todos los gobiernos del mundo. ¿No? Bolivia participa en el FMI como participa en otros foros internacionales, como en la ONU, por ejemplo. Te dan el dinero si vos podés cumplir las metas de devolución, si no, no te la dan. Y en todos los bancos del mundo es igual, en cualquier entidad crediticia. Entonces, y es la que presta al interés más bajo de todo, que es el 4%. Todo lo demás, habrás visto que vendió unos bonos el gobierno hace 3, 4 meses atrás, con una tasa altísima del 9.45. O sea, pidió 1.000 millones y va a tener que devolver 1.500 en 5 años. Es un disparate atómico. Cuando vas a los mercados secundarios, ahí le podés pedir plata a un fondo buitre, al que sea. No sabés quién es. En el Fondo Monetario, sí. Ahora, el Fondo Monetario te dicen, después te pide cosas que hagas, y lógico, para que pues si vos le pedís 5.000 millones de dólares y gastás, y después no se la vas a devolver, no. Los demás te piden que se la devuelvan. Perfecto. Digamos, es una descripción técnica de lo que significa o pretende ser el Fondo Monetario. Eso es una mirada, ¿no? Nuestra historia con el Fondo Monetario Internacional agrega otros elementos, ¿no? Con mucha gente muerta, mucha gente herida, mutilada.
con muchos problemas, ¿no? Nuestra historia con el Fondo Monetario Internacional tiene ribetes más bien dolorosos, traumáticos, que me sorprende que hayan vuelto a tomar la decisión, pero bueno, es una decisión del gobierno, el pueblo ha elegido a este gobierno y bueno, es el que toma las decisiones. Al cabo de un tiempo se verá qué fue lo que significó, sí, no, pero en el balance general, en el Fondo Monetario Internacional, no solamente en el caso de Bolivia, sino ya haciendo una mirada más amplia, los resultados con éxitos se cuentan, sobran los dedos de una mano para contar cuándo le fue bien al fondo con sus recetas. El tema... cómo les fue bien o si les fue bien a los países con las recetas del fondo, lo digo con propiedad. Entonces ese es un tema que seguramente se va a volver a hablar, se va a volver a discutir, pero sobre todo se va a volver a sufrir. Porque el Fondo Monetario Internacional, en el caso de Bolivia, es sinónimo de sufrimiento, ¿no? Sobre todo para la gente más pobre, ¿no? Los sectores más desfavorecidos de la sociedad boliviana nuevamente van a volver a sentir los rigores del Fondo Monetario Internacional y claro, como siempre, la salida va a ser los culpables hay que poner para atrás la mirada para ver quiénes son los culpables de que hoy estemos nuevamente con el fondo. El fondo no es buena palabra aquí en Bolivia, ¿no? En muchos lados. La historia, ¿no? Pero vamos por parte. El tema es saber si vos necesitas un préstamo o no, primero. Claro, depende del modelo económico que decidas asumir, ¿no? Sí, y si estás ahogado, si estás con este modelo en el que, por ejemplo, para pagar los bonos, como la renta dignidad o el bono Juancito Pinto, necesitas prestarte dinero, efectivamente no estás bien, ¿no? Ese modelo no es el más feliz. Entonces, lo que te va a pedir el fondo es empezando a cortar cierto tipo de subsidios, cierto tipo de rentas, de bonos, y ahí, justamente, a eso me refiero con el empobrecimiento y el sufrimiento de la gente. Le daremos tiempo al tiempo, dicen los carcas. No, yo no digo que va a resultar bien, ni que va a resultar bien, ni que va a resultar mal. Yo lo que digo es, primero, ¿necesitas prestarte? Si necesitas prestarte, a alguien tenés que recurrir. El mercado secundario, o sea, el mercado financiero internacional, no es lo más adecuado, porque eso te cobran el interés que quieran, como ha pasado con esos 1.000 millones en bonos. Lo ideal sería que no necesites prestarte, ¿no? Llegar a un modelo de equilibrio en el que no necesites reducir tu déficit fiscal con otro tipo de medidas que no necesariamente sean con las que castigues al pueblo. Pero siempre van a ser de ajuste. ¿Por qué? Porque hay muy pocas reservas. El problema es a quién necesitan divisas. ¿A quién ajustas? Esa es la pregunta. ¿Al pueblo, a la gente más pobre, a la gente más necesitada o en detrimento de la gente que tiene mucho dinero, mucha riqueza? Es decir, ahí está el debate. Y es un tema ideológico, pues aquí es donde te divides, ¿no? Claro, y defines, por ejemplo, cuál es el rol del Estado. O sea, ¿qué tiene que hacer el Estado en una economía? Participar activamente, ser el árbitro o ser un mirón o no hacer nada, retirarse del mercado. Este gobierno está con la lógica de que el Estado tiene que retirarse. Y bueno, estas son las consecuencias. Por lo menos en el dólar, ¿no? Ahora, en general, ¿no? Las empresas públicas. Un país necesita divisas, si no, no puede funcionar. No, está claro. ¿No? Está claro. Bien, no tenés divisas porque no hay la suficiente en el Banco Central, no hay la suficiente reserva. No tenés que ir a comprar insumos de todo tipo, entre ellos combustible, y necesitas dinero. ¿Cómo haces? Claro, está bien. Es difícil. Es muy difícil la economía cuando no tenés plata. Pero sigo creyendo que cuando uno va al Fondo Monetario Internacional creyendo que es un chaleco salvavidas, en realidad es un chaleco de salvavidas de plomo, con el que vas a terminar de hundirte. Sí. Mira cuándo te lo estoy diciendo. Puede ser, sí, pero... Ojalá me esté equivocando. Sería no, yo no te digo me que encantaría salir mañana y decir, perdón, Fondo Monetario. Yo lo que te digo, bueno, el fondo no, ¿y cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno. Este gobierno ha llegado en una situación muy comprometida. Claro, y no tiene otras ideas. Ahora está más comprometida tal vez. Pero por ejemplo, reducir el déficit fiscal a partir de achicar la burocracia en el Estado, eso no se habla. ¿Te das cuenta? Ellos ahorita están, por ejemplo, teniendo un nivel de un país en el que no hay un déficit. Es decir, viajan en un avión, por ejemplo, a Lima y llevan a una comitiva que uno dice, yo ni hubiera ido a Lima en un proceso de austeridad. Yo creo que aquí la base es la austeridad, y la austeridad tiene que dar de ejemplo la clase política, ¿no? Eso que Milei en algún momento decía, la casta, ¿no? La casta política tiene que dar ejemplos. O sea, no puede ser que la gente vea cómo sus sueldos están disminuyendo, las rentas miserables que recibe la gran mayoría de la gente en Bolivia, y por ejemplo a la gente que trabaja en la asamblea, a la gente que trabaja en los ministerios, no les toquen los salarios. Es decir, no ha habido una señal, un gesto. Dijeron, nos vamos a reducir el 50% del salario. ¿Dónde se redujeron? Lo vamos a donar a un fondo para atender a personas que están enfermas. ¿Dónde? ¿A quién le consta eso? Son engaños. Dejen de usar tantos vehículos.
Yo les he demostrado cuando soy presidente del Senado, perdonen la primera persona, que es horrible ponerse de referencia, pero lo hemos hecho y nadie me ha matado en la calle. Yo los 4 años y medio que soy presidente del Senado, jamás he utilizado una vagoneta oficial. Yo tenía 2 vagonetas, para mí solito, 2 vagonetas, nunca usé ninguna. Usé transporte público, yo me movía en trufi, en minibús. ¿Por qué no lo pueden hacer ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tienen ellos de extraordinario que no pueden ensuciarse el trasero subiéndose a un minibús? Mirá, ¿por qué no? ¿Por qué la no? conversación que surgió, pero escúchame una cosa, te digo, esa es una demostración de que se puede. Y mira, yo te digo, en el balance de mis 4 años y poco subiéndome al transporte público, una vez tuve un incidente, una vez en 4 años, una vez. ¿Te parece mucho? No, nada. Me parece nada. Una señora que me dijo, yo a usted lo prefiero de periodista que de político. Yo le dije, pucha, cuánto lo siento, señora, no sabe los esfuerzos que estoy tratando de hacer para que el político se parezca al periodista, pero la respeto. No, no hay ningún problema, se bajó la señora y chao. Nunca jamás un incidente, que te griten, que te agredan, que te peguen, nada. Más bien la gente celebraba que estés ahí, te charlaba, te daba ideas. Qué linda forma de mantener el contacto y no meterte en esa burbuja en la que se meten los políticos, que después no se dan cuenta ni saben cuánto cuesta un litro de leche o cuánto vale un pedazo de pan. Ese es el punto, ¿no? Sí, y igual, se puede. yo creo que es muy bueno el tema de ahorrar, de ser austeros en un gobierno, pero en este caso al menos no alcanza con eso. Seguramente que no, pero manda señales. Alcanza... Es decir, no hagas lo más fácil de salir corriendo a pedirle al primero que se te cruza que te dé toda la plata. Claro. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Se la van a seguir chupando. Sí. Ese es el problema. A mí lo porque que yo te digo, a mí me encantaría que el Fondo Monetario Internacional le diga, por ejemplo, al presidente o al ministro con quienes se reúnen, les dijeran, señores, vamos recortando por este lado. O sea, que los aparatos que no son productivos o las partes del aparato que no son productivos, ¿no es cierto? A esos hay que hacerlos desaparecer o hay que reducirlos o hay que condenarlos al ostracismo, es decir, que ya no existan. Y podemos sentarnos y discutirlo durante horas de qué estamos hablando. Sabemos por dónde no funciona la cosa, pero aquí lamentablemente no. Se va a seguir manteniendo exactamente el mismo nivel. Van a organizar cócteles, fiestas, usan las cosas como si estuvieran en un momento de bonanza, cuando no lo estamos. Mira, seguramente me van a fustigar por esto, pero quiero recordarte, ¿no? Y esto es muy importante que la gente lo tenga presente. Cuando llega Evo Morales a la presidencia, rebaja los salarios al 40%, o sea, casi la mitad del salario del presidente fue bajado. El presidente ganaba, creo, 40.000 bolivianos, algún memorioso seguramente me va a hacer recordar, o cerca de 40.000 bolivianos entre gastos reservados y un montón de privilegios que tiene. Lo baja, creo que el Evo ganaba 15.000 bolivianos, y nadie podía ganar más que el Evo, ¿no? Y mucha gente dijo, no, eso es lo peor, eso es fomentar la mediocridad, vas a hacer que todo baje. Bueno, se quedarán los que quieran quedarse, los que no crean que les alcance ese dinero, pues búsquense otra pega, ¿no? Ese es el punto. Entonces, son señales. Efectivamente, no fue eso lo que resolvió la crisis económica de Bolivia, no lo fue, pero fue por lo menos una señal, es decir, una manifestación de decir, ¿sabes qué? Cuando llueve va a mojar a todos, no solamente a unos cuantos, ¿no? Ahora, hemos llegado a un punto en pero que con la autoridad no alcanza. Me dijiste, vamos a hablar de Bolívar Gremio, y mira de lo que estamos hablando. Hay que ser imaginativos, hay que ser patriotas, sí. Hay que ser austeros, hay que ser un montón de cosas que no sabemos si lo estamos haciendo. Y sí, probablemente lo del préstamo del Fondo Monetario, que además va a liberar otros préstamos, porque los otros organismos multilaterales están esperando que dé el ok el fondo. Pero préstamos ¿para qué? ¿Tú sabes para qué van a usar la plata del fondo? Ese es otro tema. ¿Sabes también, para qué van a usar la plata? No, ese es el punto, porque ese es el punto. O sea, si tú vas a usar los recursos que te van a llegar vía financiamiento para, por ejemplo, invertir en obra pública, generar empleos, generar industria, fantástico. Pero si lo vas a usar, por ejemplo, para pagar bonos o para cubrir la subvención a la gasolina, me parece suicida, o sea, me parece más loco. Sí, es decir, es patear la pelota para adelante. Esos préstamos ya se venían haciendo para subvencionar la gasolina. Pero, según decían, se gastaban 3.700 millones de dólares por año, que para Bolivia es mucho, en la subvención de la gasolina, y que no había plata en el gobierno, había que pedirla. Pero bueno, te propongo, vamos a una pausa, nos sentamos y hablamos un ratito de fútbol. Todo por culpa de Víctor Hugo Romero, ¿te das cuenta? Sí, fue un monólogo hermoso. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, los días súper envidiables del Mundial terminaron el domingo 19 de julio, pero los días súper envidiables de Banco Prodem continúan hasta el 31 de agosto. Hay mucho tiempo para ir a alguna de las agencias, a algunas de las sucursales de las 124 que tiene Banco Prodem en todo el país, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, y hacer un DPF, un depósito a plazo fijo de Banco Prodem que da los intereses más altos de plaza. 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor de 361 días. Realmente es un interés extraordinario, lo recomendamos, hemos traído aquí gente de economistas, incluso banqueros, y todos han dicho realmente es muy, muy atractivo este interés de los días súper envidiables. Una gran oferta de Banco Prodem, antes que llegue otra súper oferta que la estamos esperando, que es la lluvia de premios de Banco Prodem, que la hace todos los años. Bueno, vamos a arrancar con el fútbol. Y yo quiero mostrar esta tabla a nuestro querido amigo Gringo González, gran futbolero. Quiero mostrarle esta tabla. Mirá, ¿qué es la tabla esta? Es el resultado del Mundial 2026 para Sudamérica. A mí, CONCACAF realmente no me interesa mucho, Europa no me interesa, África no me gustan, todo. Pero lo que me interesa es hacer foco en esto. ¿Por qué? Miremos esto. Sí, Argentina fue nuevamente a la final, salió segunda. Pero ya de ahí para abajo hay un despegue. ¿Por qué? Miremos, Colombia, décimo, octavos. No llegó, no pasó de octavos. Que acá hay que hacer una aclaración. Ahora hay una instancia más, porque se agregó 16avos de final. Entonces uno dice, llegó a octavos, qué bueno, pero falta mucho para la final, ¿no? Cuando vos estás en octavos. Colombia décimo, Brasil décimo también en octavos, Paraguay décimo sexto, que arañó los octavos de final cuando empató con Alemania y le ganó por penales, Ecuador, que iba para ser campeón mundial o nada, eso es lo que decían, incluso, perdón, en los diarios, en la editorial principal del diario, donde generalmente lo ocupa la política, decía, el objetivo es la final. El diario.
o sea, que viene de la dirección, ¿no es cierto? No la parte deportiva. Objetivo, la final. Salió 25º y además clasificó tercero en su grupo, perdiendo con Costa de Marfil y empatando con Curazao, que tiene 240.000 habitantes. De ahí salen 11 para jugar en el Mundial. Y empató Ecuador con Curazao. Y último, y realmente muy inquietante, este puesto de Uruguay. Ecuador dijimos 16avos, una fase anterior. Y Uruguay, que no pasó de la primera fase, quedó 37. 37, que significa lo siguiente. Si los participantes eran 32, como la vez pasada, se caía del mapa, ¿no? Se caía de la tabla Uruguay. Quiero empezar ahora por Uruguay. ¿Sabes qué me da la impresión de que Uruguay siempre sacan jugadores los uruguayos, pero no estrellas? Vos fíjate que el mejor jugador de Uruguay, Federico Valverde. En teoría, ¿no? Sí, muy bien. Lo esperábamos, ¿no? Entre comillas. Lo esperamos. Y yo entonces digo, ¿se convirtió definitivamente en una selección chica? No creo. Yo creo ¿Sigue siendo una grande? Yo creo que producto de sus mezquindades y sus internas se achicaron, ¿no? Yo creo que eso fue lo que achicó al Uruguay, porque Uruguay tenía un gran equipo, un par de lesionados, no te olvides de ese detalle, que justamente lo complicaron a Bielsa. Esa pugna con Bielsa en esa actitud tan complicada, tan difícil, ¿no? De reconocerse como un tipo tóxico, que no le gusta hablar con nadie, ¿no? En fin, mostrarse como un ogro al mando de este equipo, y jugadores que claro, no les gustó ese estilo, y bueno, en fin. Yo creo que lo de Uruguay no es producto de un descuido en divisiones menores o la escasez de figuras, yo no creo. Me imagino más bien que es producto, insisto, de la camarilla o como quieran llamarlo. Claro, pero ¿no? Entonces viene de muchas camarillas, ¿no? De la interna. Fíjate que Uruguay, sí. Nadie le va a quitar las glorias a Uruguay, y menos yo, que he escrito cosas increíbles sobre Uruguay, ¿no? Por todas las hazañas que ha tenido Uruguay, eso todo el mundo lo sabe. Así ¿no? es. Pero por alguna razón de la vida, entre 1915 y 1935, Uruguay fue la primera potencia del mundo. Un pequeño país de la América del Sur, lejano a los centros de poder, era el número 1 del mundo. Y ganaba los mundiales, y ganaba las Copas América, y ganaba los Juegos Olímpicos. ¿Hasta qué año dijiste? ¿Hasta él? Hasta el 35. Y no el 50. Claro, hasta el 50 lo estiraríamos, lo que pasa es que después hubo... Por el 50 por el maracanazo, ¿no? Claro, el maracanazo. Lo hizo Uruguay. Si querés lo estiramos hasta el 50, lo que pasa es que hubo un bache ahí en el medio, ¿no? Por la guerra, ¿te acuerdas? Pero bueno, desde el 15 hasta el 50, si querés, se puede decir que Uruguay fue el número 1 del mundo. Una cosa increíble, ¿o no? Sí, no, de acuerdo. Ahora, así como decimos esto, que es increíble lo que hizo, maravilloso, también es cierto que hace... del 28, hace 98 años que no sale campeón olímpico. 76 años que no es campeón del mundo, que ya terminó este mundial, así que se van a cumplir 80. Que antes salía campeón de la Copa América permanente. Frecuentemente, sí. Y después ya se espació un poco, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con todos los demás campeonatos. Lo mismo que pasa en la Copa Libertadores. El último título de Uruguay es de 1988, que salió nacional. Del 88 sí. Ya se cumplieron, van a 38 años. Entonces, ahí se quedó. Sí. Se quedó, por lo que fuera, ¿no? Por alguna razón, por Bielsa, bueno, pero Bielsa no es el culpable de los 96 años. Me enfocaba, digamos, en este momento particular, de este mundial. Claro, pero acordate cómo se fue de Qatar 2022. Sí, también. Del primer turno salió otra vez. A las patadas, yo qué sé, ¿no? Y había tenido una cierta participación en el 2018 cuando eliminó a Portugal, claro, en Rusia. Claro, sí. Pero bueno, además otra cosa, por los jugadores que uno ve en Uruguay, no es que uno diga, bueno, pero hay 5 chicos que andan bárbaros y para el próximo Mundial, sí. Sí, tuvo la desgracia de las lesiones, ¿no? De Arrascaeta, por ejemplo, fue un jugador que se sintió su de Arrascaeta y hubo otro más. Un hombre que marca, el marcador central del Barcelona.
¿cómo es Araujo, ¿no? Araujo. Que igual no pudo llegar, o sea, se hizo los tintes, todo, pero no le alcanzó futbolísticamente para llegar. Pero bueno, esas fueron dos bajas muy fuertes para Bielsa, ¿no? Exacto. Yo creo que Bielsa estaba para llegar tranquilamente a octavos, por lo menos, con ese equipo, ¿no? Estábamos para arrancar al revés, pero bueno, Uruguay llama la atención. Sí, no, de acuerdo. Llama la atención porque ha sido un equipo, una selección tan fuerte, tan grande en su momento. Claro. Que es increíble. Pero no encuentras pues un Francescoli, no encuentras un Fernando Morena, ¿no? No, antes salían Rubén Paz. Había Rubén Paz, ¿no? Alzamendi, unos jugadores. Claro. Sí. Para un país tan pequeño demográficamente, de 3.400.000 habitantes, ha sacado, pero cantidades de jugadores buenos. Yo recuerdo recuerdo a Hugo de León, por ejemplo, ¿no? Ese zaguero central fenomenal, ¿no? Fenomenal. Los zagueros uruguayos eran los mejores. Bárbaros. Y hoy estás hablando de un déficit, ¿no? Es un déficit, naturalmente. Y otra cosa era que la garra uruguaya, ¿no? Totalmente, la garra charrúa, decimos. La garra charrúa. Y vos fíjate qué pasó con este equipo. No le pudo ganar a Cabo Verde, empató 2-2. No le pudo ganar a Arabia Saudita, empató 1-1 y perdió con España, que a España le empató Cabo Verde. Entonces, evidentemente esa era una pobre selección uruguaya. Vos me dirás, por Bielsa, por el arquero, esto es lo que hizo Uruguay y viene de una situación similar en el campeonato anterior. Entonces, es para ver. Y además, sin hablar de que hace muchos años que no sale campeón. Pero bueno, a lo que voy. Este es el panorama, para mí, muy pobre de América del Sur, ¿no? Que es lo que nosotros debemos defender siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos va bien, como políticamente no tenemos fuerza, lo único que nos sostiene es lo deportivo, ¿verdad? Si nosotros tenemos al campeón y al año que viene también tenemos al campeón y yo qué sé, bueno, decimos, no queremos 7 cupos, queremos 9 ahora. Y por lo menos nos van a escuchar. Pero, ¿qué te supone esta actuación de Sudamérica, gringo? Claro, es una de las más falsas, ¿no? Seguramente, de las más, diríamos, pobres, ¿no? En términos de resultados. Y en términos de perspectiva también, posiblemente, digamos, ese análisis que hemos aplicado para Uruguay, de pronto no le alcance a Colombia, por decirte, ¿no? Por poner un ejemplo, que Colombia tiene muy buenos jugadores, pero en el Mundial, no sé qué pasó, ¿no? Desaparecieron, ¿no? Algo similar con Ecuador, salvando algunas diferencias, yo pero creo Ecuador que tenía supuestamente grandes jugadores, Hincapié, por ejemplo, que en Europa, en la de Escocia, estaba el otro, el delantero afro, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre, que igual la rompe en el fútbol inglés, etc. Y vienen acá y no pasa nada, igual que Colombia, Luis Díaz, por ejemplo, ¿no? Qué caso extraño, Luis Díaz en el Bayern, en el Bayern es la gran figura, ¿no es cierto? En el Mundial no hizo nada. Y el tipo no apareció nunca. Yo creo que cada caso es diferente. El de Uruguay hay como un envejecimiento de la gloria. En el caso de Ecuador, sí, tiene 3 o 4 defensas buenísimos, de lo mejor del mundo estamos hablando, cuidado. Pacho, que juega en el William Pacho, que juega en el Paris Saint-Germain. Bicampeón de Champions. Correcto. Ahora bien, ¿qué pasa? Del medio campo para arriba hay una orfandad total, no hay creatividad, no hay goleadores, ¿no? Y otra cosa, vos fíjate que no es que los defensores fueron geniales, lo agarró Diomande, que acaba de firmar hoy para el Real Madrid 120 millones de euros. Qué jugadorazo ese muchacho. El jugador de Costa de Marfil, que era del Leipzig, de Alemania. Bueno, ese también era bueno. Y lo agarró a Hincapié y lo volvió loco. Y ahí ganó Costa de Marfil a Ecuador. Después está el tema de Colombia, ¿no? Colombia tiene un karma histórico que se llama el gol. Es un equipo al que le falta gol. Vos fíjate, pierde el Mundial pasado porque estuvo 7 fechas consecutivas sin marcar un gol. Eso no le pasa a nadie, ¿o no? Sí. Y por un gol no pudo ir al Mundial. Es insólita. Y ahora mirá lo que le pasa. Lleva 3 centrodelanteros. John Córdoba, Luis Suárez, Cucho Hernández. En 5 partidos ninguno de los 3 metió un gol. Si vos tenés 3 centrodelanteros y en 5 partidos no te meten un gol,
qué pocas posibilidades puedes tener. Sí, no, efectivamente. Y James Rodríguez ya... James Rodríguez caminó todo el campeonato. Desaparecido, sí. Y ¿cómo se llama? Bueno, y Luis Díaz, que no estuvo, fue ausente. Bueno, y Paraguay, quiero ir ¿cómo se llama? Despejando la maleza, ¿para qué? Para llegar a Brasil. Paraguay, a mí no me gustó el día que jugó contra Estados Unidos. Es que Estados Unidos fue mucho, ¿no? Lo arrasó. ¿No? Era el Ajax de los 70 o la selección holandesa del 74. Yo escribí un artículo, ¿sabes cómo puse en la nota? El título. Ajá. Parecía Holanda del 74. Pero totalmente. Fue una cosa extraordinaria. No los dejaron ni respirar. Bueno, ¿qué pasó con Estados Unidos? Yo creo que un error gravísimo del presidente Donald Trump, que le pidió a la FIFA, casi le exigió a la FIFA, que le quitaran la tarjeta roja a Balogun, su centrodelantero y goleador, para que pudiera jugar contra Bélgica. ¿Qué pasó? La FIFA lo escuchó, le sacó la tarjeta roja y jugó, pero el jugador estaba totalmente achicado porque, claro, el mundo habló de él y Balogun, le pesó. Como un cargo de conciencia sufrió el pobre hombre. No jugó nada. Y tocaba la pelota y todo el mundo silbaba, ¿no? Era una cosa así terrible. Y ahí quedó eliminado Estados Unidos. Pero a mí me gustaba ese equipo. Sí, pero después no volvió a jugar más, ¿no? O sea, jugó ese primer tiempo contra Paraguay. Claro, un poco en el segundo partido y después hizo al revés de Paraguay, que empezó un desastre, y Paraguay terminó muy bien. ¿Cómo? Lo eliminó a Alemania y perdió con Francia por un penal que a mí me sigue generando dudas todavía hoy, ¿no? Sí. Entonces tú dices, caramba, estaban a un tris de los penales, ¿no? Y ese muchacho Gil, el arquero... Orlando Gil, que también ha firmado ya, ¿no? Tiene equipo. Tenía que ir a San Lorenzo. No, él creo que lo vendieron ahora a... Él es de San Lorenzo lo estaba vendiendo al Manchester United. Caramba, qué salto. Gran arquero, y además tenía chance de eliminar a Francia, Paraguay ese día, en los penales. El equipo venía creciendo, era una locura. Pero bueno, en fin. Los penales... Sí. Vos fíjate que en la final Argentina estuvo con todo, que fue muy superado por España, pero aguantó. A 13 minutos. Estuvo a 8 minutos de los penales. 8. Si llega a los penales, ahí quiero ver a España. Podía pasar cualquier cosa. No, porque Argentina tiene al Dibu Martínez, que es un arquero. Y estaba atajando todo el Dibu, ¿no? Y aparte es un tipo que se agranda. Y Unai estaba frío, Unai Simón. Estaba frío porque no había atajado nada. No había atajado, no atajó ninguna porque no le pateaban. Claro, tal cual. Y Paraguay en síntesis, ¿le das una aprobación? Para lo que se esperaba de Paraguay, sí. ¿No? No es un lindo fútbol. A mí no me gusta el fútbol demasiado ultradefensivo como lo que practicó el técnico Gustavo Alfaro, ¿no? Pero ¿qué podías hacer, viejo? Te estabas enfrentando a Francia. Claro. Pero ¿y Brasil? No, Brasil fue, yo creo, la gran decepción, ¿no? La gran decepción. Desde el técnico, ¿no? Que muchos pensaron que ya porque Ancelotti era el técnico ya era casi campeón, había que entregarle la copa, ¿no? Claro, pero ¿cuál es? Para mí, craso error, ¿no? Lo que está claro es que no tiene los jugadores que tenía antes. Ciertas semejanzas con Uruguay, probablemente, ¿no? Ciertas semejanzas con la situación de Uruguay. Pero fíjate, se esperó mucho de Vini Junior, por ejemplo, que como Luis Díaz en Colombia no apareció. No apareció. Hizo 4 goles, pero fueron 4 goles que, no sé. Y los jugadores que igual en Europa hacen un rol destacado, Lucas Paquetá, por ejemplo, que yo esperaba y dije, este va a ser su mundial, nada. Casemiro, digamos, ahí. Lucas Paquetá no puede ser el 10 de Brasil. No, por Dios, o sea, al menos así. Brasil tuvo a Pelé, a Zico, a Tostao, a todos esos monstruos, y ahora juega Lucas Paquetá. Ahí está el secreto de por qué Brasil lleva 24 años, cumplió 24 años y va a cumplir 28, porque hasta el 30 no hay otro mundial. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, curioso, Marquinhos, ¿no? Se van a cumplir 28 años sin ser campeón mundial, ¿no? Y Marquinhos, un tremendo zaguero ahí en el Paris Saint-Germain, ahí desentona, no logra ser el líder, ¿no? Lo de Brasil es francamente inquietante. Y vuelvo nuevamente a ser cargoso con lo de Lula, ¿no? Cuando lo contrataron a Ancelotti, dijo, el problema en Brasil no es el técnico, el problema son los jugadores. Claro. No hay jugadores, no tenemos jerarquía. Pero acertó. No tenemos jerarquía. Tiene razón. Y vos fíjate esto, nosotros hablamos de Vinicius, y no es porque amar el tiempo del ayer. A mí no me gusta para nada eso. Yo soy, y lo hemos discutido muchas veces aquí con Gringo, amante del fútbol actual. A mí me gusta lo actual.
es mucho más rápido, hay más velocidad, hay presión, hay intensidad, hay marcas, hay información sobre el contrario. Es más difícil este fútbol que el de hace 80 años, 70 años, 60 años. Pero hay una realidad. Si nosotros contrastamos a Vinicius, que hoy es la superstar de Brasil, con los grandes Brasil de antes, por ahí no le daba ni para ser suplente. No, seguro. No le daba. Ante el desafío de tener que armar el equipo, el 11 ideal de Brasil histórico, te salen 3 selecciones, no puedes una. Para mí... Y en ninguna de las 3... Te voy a decir algo. No, seguro que no. Mira, yo te digo, el jugador por el que yo me derretía, Carpegiani. El del Seguramente Flamengo, muchos ni se acuerden de Carpegiani. ¡Qué jugador! Riveliño. Por favor. Es decir, hoy... Sí. No, hoy muchos hablan de Pelé, Tostao... Pero no eran los únicos. Por favor, Falcao, Sócrates, es decir, Junior. ¿Te acuerdas de Junior? ¿Cómo? El lateral Por izquierdo. favor. Junior es el único lateral izquierdo que no marcaba a los punteros. Los punteros lo marcaban a él. Era tan bueno. Una ¿no? locura, una locura. Y ahora juega Douglas Santos, que no tengo nada contra él, pero a lo que voy, hay una diferencia en Brasil de calidad entre lo que tuvo y lo que tiene, que determinan estas cosas, que Brasil va a cumplir 28 años sin ser campeón mundial y que salga 11º en un mundial y termine en octavo de final. Ya le está pasando seguido. El hecho de haber tratado de que sea Neymar el que resuelva los problemas de Brasil fue la muestra más patente de lo mal que está el fútbol brasileño, ¿no? Y ojo que yo soy muy proclive a Neymar, a mí siempre me gustó Neymar, fue, ya no. Acabado. Ya no. Ahora bueno, ¿por qué mostramos esto? Porque hay, y ahora lo vamos a conversar un momentito, hay toda una onda mundial de parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para vender un 20% de la participación comercial de la Copa del Mundo. ¿Cuál es cómo se llama su argumento? Que todas las asociaciones van a recibir, hoy reciben 8 millones de dólares cada 4 años, que se los da la FIFA, ¿no? Eso al margen de lo que recibas por un mundial. Argentina, por ejemplo, por ser segundo en el mundial, recibió 33 millones de dólares, ¿no? Es un premio ese. Pero más allá, para desarrollo, la FIFA da 8 millones por cada ciclo de 4 años. Bien, con esta posible venta, que la tienen que aprobar todos los países del mundo, Infantino dice que las asociaciones van a recibir 20 millones más otros 20 en obras, o sea, serían 40, pero que si el negocio da puede llegar a 83. Bien, ¿esto para qué es? Para el desarrollo del fútbol en todo el mundo. Ahora yo te pregunto, ¿vos crees que Bolivia, no vayamos a Chile, a Perú, a los demás, en Sudamérica, ¿vos crees que los dirigentes, los presidentes de las asociaciones van a agarrar el dinero y decir, bueno, esto vamos a construir escuelas de fútbol, a contratar maestros para que nos enseñen, para que saquemos jugadores? ¿Vos crees que va a pasar eso? Es más o menos como el préstamo del Fondo Monetario, ¿no? Sí, no, lo dudo, sinceramente, lo dudo. Lo que pasa es que no quisiera circunscribir este análisis a solamente lo que pueda llegar a pasar en nuestras asociaciones. Creo que esta iniciativa que ha tenido Gianni Infantino, que va a ser aprobada, yo ya me estoy adelantando, va a ser aprobada, ¿no? Porque coincido. Si tú lees entre líneas lo que han salido a decir ayer la UEFA, la Confederación Africana, etcétera, no es el fondo, es la forma, ¿no? Le cuestionan a Gianni Infantino y dicen, oye, ¿cómo vas a publicar así? Antes tenías que hablar pues con nosotros. De eso se quejaron. Pero bueno, al final vamos a aceptar, digamos, ¿no? Porque nadie se va a hacer rogar para recibir. Pero claro. Mira, yo tengo acá un cálculo que se ha hecho de 86 millones hasta el 2038. ¿Cuánto? 86 millones de dólares hasta el 2038. ¿Van a recibir? Van a recibir las 211 asociaciones. Las más chiquitas, las más grandes, las más históricas, las que todas van a recibir. Claro, a la Federación de Alemania 86 millones, tal vez no le hagan mella, pero el Curazao, Salomón, Curazao, Fiji, recibir 86 millones. Claro. Esto va a despertar una codicia también muy grande. Es muy complicado. Ya la gente ya no va a querer ser política, va a querer ser dirigente deportiva o futbolera. Va a manejar fortuna. Pero mira, yo creo que este tema, lo que yo he notado ayer,
leí el comunicado de la UEFA, ¿no? Dice, el fútbol es del pueblo, dice, ¿no? Pero qué hipocresía la de la UEFA. Pero no leíste el comunicado, salió y dijo, el fútbol es del pueblo, es de la gente, eso no se puede vender, eso no hay cómo venderlo eso. Una actitud absolutamente demagógica, hipócrita, falsa, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente quienes venimos siguiendo el fútbol hace unos años, en el caso de Jorge lleva unos años de ventaja y eso es muy bueno. Mira, yo quiero remontarme al año 74, que es cuando justamente se quiebra esta historia del fútbol. Posiblemente el fútbol fue del pueblo hasta el año 74, hasta junio, que es cuando lo eligen en Alemania al señor Havelange como presidente de la FIFA. Hasta ese momento, mira, yo te cuento que he estado revisando un poco esos libritos que uno suele leer en los momentos de ocio. Juego Sucio, seguramente te suena ese libro, Juego Sucio. Lo escribió Andrew Jennings, claro, un periodista inglés, ¿verdad? Que hizo una investigación sobre todos los escándalos. Él hizo varios libros, todos sobre la FIFA y sobre la corrupción en la FIFA. Exactamente. Bueno, en este caso la entra contra Blatter, pero hace un prolegómeno donde hace referencia justamente al momento en el que el fútbol poco empieza a perder esa esencia del pueblo, del barrio, de las diferencias, incluso entre las familias, y se vuelve un negocio, ¿no? Se vuelve un negocio. Y recuerda, por ejemplo, ¿no es cierto?, el presidente hasta ese entonces, bueno, desde el año 61, había sido un señor de nombre Stanley Roose, ¿no? Que decían... ¿El inglés? Sir Stanley Roose, era un sir, o sea, era un caballero, un tipo muy elegante, del reino, incapaz de alzarse una moneda, ¿no? El tipo fue 13 años presidente de la FIFA y no le iba mal, porque claro, organizaban esos campeonatos, etcétera, y claro, jugaban... ¿Hasta cuántos llegaron a jugar? 16 equipos, claro. Y todos le decían, los africanos, los asiáticos, le decían, oiga, Sir, ¿y cuándo nos va a tirar pelota a nosotros? En el sentido más estricto de la palabra y de la frase. Y nunca les tiraba bola, y él creyó que con esos equipos que tenía él concentrados, que eran básicamente europeos y algunos que otros de América Latina, el tipo iba a estar ahí coronado eternamente. Y no fue así. El año 74 apareció un candidato, ¿sabes cómo se llamaba este tipo? No sé, debes tener todo el dato. Jean-Marie Faustin de Godefroy Havelange. Exacto. Joao para los amigos. Brasileño. Joao para los amigos. Muy amigo de la dictadura de Brasil, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Pero bueno, tenía 59 años y fue un tipo que les dijo, yo les prometo, ahorita, para el próximo mundial, vamos a subir el número de selecciones a 24. Y él terminó con 32, finalmente, ¿no es cierto? Con 32, que fue la del 98. España 82, ahí pasó a 24. Exactamente, y cumplió su compromiso. Con ese compromiso los agarró. Pero además, y hay un tema interesante que describe justamente Jennings en su libro, y habla de cómo un periodista del Sunday Times, que era un periódico inglés muy influyente y muy metido con el tema del fútbol, un periodista, Kate Botsford, no sé si te suena ese nombre, no. Kate Botsford, él escribió en el Sunday Times, describió un poco cómo fue el día de la votación. Fue en Alemania, en Frankfurt, en junio del 74. 1 de junio. Dice, exacto, circulaban sobrecitos de mano en mano, con frases fraternas del tipo, si no fuera suficiente, por favor, es solo que me digas. Sir Stanley era un baluarte, protegiendo el fútbol contra los hermanos gemelos, demasiado dinero y demasiada política. Havelange es una criatura engendrada por el demasiado. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, pero de todas maneras, cuando sale Havelange electo, con esto cierro, sale Havelange, y esto lo recuerda ya Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra, cuando ya es electo, dice, yo he venido a vender un producto llamado fútbol. Y ahí cambió definitivamente la historia del fútbol. Entonces, esa historia de que el fútbol es del pueblo, claro, es más o menos como hacerle creer a la gente la fantasía de que la democracia es el gobierno del pueblo. Casi la misma fantasía. Es decir, no es así. Definitivamente no le tomen el pelo a la gente. Y aquí me voy a aferrar a un paisano tuyo que se llamaba Atahualpa Yupanqui, en realidad ese era su seudónimo, que hizo una bella canción que se llama El Arriero. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El gran Atahualpa. Pero mira, te digo esto, Sir Stanley Roose era el presidente de la FIFA, inglés, y en el campeonato inglés, en el campeonato mundial de 1966, que se organizó ahí, hubo 16 equipos. 11 europeos. Sí. 11 europeos. 3 sudamericanos, que fueron Brasil, Argentina y Uruguay. Y uno de afuera, que era México, que entró México. Y el otro
que faltaba era Corea del Norte, no del sur, del norte. Esos fueron los 16. No le dieron ningún cupo al África, ningún cupo. El África, pobre, tuvo que hacer toda una rebelión, ¿no? ¿Para qué? Para que por esa rebelión le dieran luego un cupo directo en 1970 en México. Y fue Marruecos. El primer mexicano. Que fue, el primer africano. Africano, perdón. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llama? Vino Avalanche y universalizó. Y ahí empezaron a crecer los africanos y los asiáticos y los de Oceanía y qué sé yo. Y ahora tuvimos en este mundial 10 africanos, cosa que a mí me gustó, ¿no? A mí me gusta por lo menos. Y hubo creo que 9 asiáticos. Y hubo 6 sudamericanos que pudieron ser 7 si es que Bolivia ganaba el y 6 con CACAF, ¿no? 6 con CACAF. Claro, aparte de los 3 exacto. Anfitriones. Entonces, hay una participación mejor, ¿no? Uh-huh. Los equipos africanos estaban, y vos fíjate una cosa, que en Inglaterra, prácticamente los 20 equipos de primera división, la mayor parte de los jugadores son todos descendientes de africanos. De acuerdo. Entonces, está la materia prima. Usamos la materia prima, pero no le damos cupos en el Mundial. Claro, no, así no funciona. Eso no puede ser tampoco. Claro. De acuerdo. ¿No? Ahora, hemos ido al otro extremo, ¿no? Donde además a la gente le han dicho, tienen hasta el 19 de septiembre para decir si están a favor o en contra, ¿no? ¿Qué quieres? A ver, pero es que es muy elemental, ¿no? ¿Qué preferirías tú si yo te doy la opción? ¿Vieja, fea y pobre? ¿O rica, linda y millonaria? Rica, linda y joven. ¿Qué prefieres? Esa es la oferta que le está haciendo el señor Infantino. Claro, pero por el otro lado, yo te voy a dar un datito. A ver. Todo lo que venga de Ceferín y de la UEFA, yo voto en contra. Ceferín, gracias que tuvimos una Avalanche, 20 y pico de años, creo que fueron 24. Gracias que estuvo Blatter y gracias que ahora está Infantino. Y la gente va a decir, pero vos estás loco, ¿qué estás diciendo? Bueno, vayamos a Europa, ¿sabés cómo vamos a terminar? 16 equipos, 12 europeos, 2 sudamericanos y un asiático o uno de por ahí. Así va a ser. Europa es así. Europa primero te tala todos los bosques y después, ¿sabes lo que dice? Tienen que cuidar la biodiversidad. Ellos son los que originaron desde 1492 hasta hoy, organizaron 120 grandes guerras en todo el territorio europeo y las exportan además. Acá hubo 6. En más de 500 años en América hubo 6. Y la más grave, la del 32 al 35, Bolivia contra Paraguay en la guerra del Chaco. Eso. Pero ellos organizaron, actualmente, Europa tiene la guerra, ¿cómo se llama? La guerra más industriosa que hay, la guerra más activa. 3 millones de muertos ya lleva, la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero luego viene y son ellos los garantes de paz, de las guerras que hay en todo el resto del mundo. Entonces, claro, todo lo que quiera Ceferín, te voy a decir, las últimas 4 finales del mundo entre un europeo y un sudamericano las dirigió un europeo. Un árbitro europeo, sí. ¿Viste? Esas todas las cosas que quiere Europa. Entonces, todo lo que quiere Europa, yo le voy a Infantino. Como ahora está Europa en contra, yo le voy a Infantino. Ahora, sin querer queriendo, te estás yendo a entregarle 20% del negocio a Trump y sus familiares, ¿no? Al yerno de Trump. Yo lo que te digo es que Infantino... Tienes que elegir, pues, entre los ya dos. Elegí. Bueno, está bien. Yo voy para Infantino, contra de la UEFA. Pero es Trump, por detrás es Trump, ¿no? Yo lo único que te digo es esto, el día que le demos el poder político a la UEFA, chao gringo, ¿Y qué esa va a pasar tabla que cuando mostramos, nunca más figuramos en nada. ¿Y qué va a pasar cuando le vendamos la terraza de nuestro edificio llamado fútbol a los Kushner? No sé. Que uno de ellos es yerno del presidente Trump. ¿Dónde va a ir la cosa? ¿Tú crees que es mejor el horizonte? Creo que estamos hablando de dos temas diferentes. No, yo lo que te digo futuro, es esto, Europa quiere el poder político. Por eso ellos están poniendo ya hace rato la Champions por encima del Mundial. Lo que importa es la Champions, no el Mundial, no. Lo que importa es el Mundial. Pero yo te garantizo que los europeos calladitos van a recibir la plata. Claro que la van a recibir. Esto se va a hacer, yo creo. Se va a hacer. Pero ¿Cuál es seguro, tu pálpito? Seguro. O Además, no va a tener los votos Infantino para concretar esto. Para mí ya ganó. Primero porque está en todo el resto del mundo que es más pobre que Europa. Y segundo porque en Europa hay 10 países fuertes, sí, 10. Y el resto, Estonia, Lituania, Chipre, que no van a agarrar los 80 y pico de millones. Lo van a agarrar y se va a aprobar. Que yo no digo que sea bueno ni malo, simplemente estoy ahí yendo hacia el poder político. Cuando nosotros no tengamos más el poder político,
y lo tenga Europa, olvidémonos. Vamos a tener que jugar, ¿sabes cómo? Mirá, Di Stéfano, Messi, Maradona, Pelé, Jairzinho, Garrincha y todos esos, para poder ganar un partido. Si no, no vamos a ganar más un partido. Gringo, es tu culpa. No, que nos la tuya. No, Víctor Hugo Romero. Che, ¿quién gana esta tarde-noche? Que Bolívar, difícil, ¿no? Empata. ¿Verdad? Sí, no me pareció un gran equipo el Gremio. Pero allá va a ser complicado, ¿no? Y va a ser complicado como siempre es en Brasil, pero tampoco me parece que siempre... ¿Apostarías por un empate? Acá fue muy superior Bolívar, ¿eh? Muy superior fue, ¿o no? Está bien que ganó 3-2, pero erró goles, ¿no? Sí, bueno. Nos vamos. Oye, dejamos porque tenemos otro invitado que nos está esperando, invitado de lujo. Dejamos para otro día, otros temitas. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de PRODEM. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco PRODEM. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco PRODEM y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco PRODEM en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco PRODEM. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, esta es la llave de la guarida porque estamos con un invitado que es realmente un amigo entrañable de esta casa. ¿Cómo vas? Felipe Cordero. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, es un gusto tenerte acá, nos ilustrás. Felipe es abogado constitucionalista, sabe de muchos temas y además le gusta, como a mí, la temática internacional, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Yo quiero empezar justamente con la temática internacional entrelazada con la local. Y porque realmente estoy en una nebulosa en este tema. Como sabés, hay muchas noticias últimamente de que para la guerra ruso-ucraniana han sido reclutados jóvenes latinoamericanos. En el caso nuestro, que nos ocupa, sudamericanos, se habló mucho de bolivianos y de colombianos también. Probablemente se haya extendido en algunos otros países, pero no lo sabemos. Y lo que me pregunto, porque se desató un poco un lío, una polémica, y lo que te pregunto, ¿es legal? ¿Es legal que venga un país que está en guerra y contrate mano de obra para la guerra de otros países? En este caso de Bolivia, de Colombia o de Perú también, creo que también. Jorge, muy buenos días, tenemos la invitación como siempre. La pregunta que planteas es muy interesante. Si es legal o no es legal que un país reclute en realidad a otras personas de otros países para que actúen en sus guerras propias, ¿no? En este caso hay que hacer una diferencia súper clara, ¿no? Porque realmente, si bien es una guerra hoy en día, que por ejemplo es entre Ucrania y Rusia, perfecto, pero realmente, ¿quién es el agente reclutador? La pregunta, ¿no? ¿Quién está reclutando a esa gente?
En realidad los gobiernos frontalmente jamás lo van a hacer. O sea, un gobierno de Rusia, un gobierno de Ucrania, frontalmente nunca van a decir, quiero contratar a tales personas. No van a poner un aviso en el diario. no lo pondrían ni en la televisión ni en el diario diciendo, tal país quiere reclutar a tales personas. Jóvenes bolivianos. Entre tal y tal edad, que además estén supercapacitados, tengan fuerza física para tal guerra. No lo van a hacer. En realidad lo que suelen hacer, digamos, los gobiernos es actuar mediante intermediarios, un tercero que puede ser el reclutador, en este caso, ¿no es cierto? ¿Dónde está un poco que en este caso puede ser aquí boliviano, en Colombia colombiano, en Perú peruano. Exactamente, pueden ser particulares del propio país o intermediarios de otros países, que generalmente ¿cómo actúan? Realmente lo que hacen es evidentemente, ponen el periódico o en la red social, generalmente las redes sociales, anuncios, ¿no? Anuncios de, queremos gente que trabaje en el exterior, se ofrece una paga muy buena, en dólares o en euros. No le dice para qué. Y no se menciona para qué, se menciona que también se van a pagar estudios, va a haber una bonificación de salud. Y claro, ahí mucha gente puede caer en ese error, ¿no? Decir, wow, he visto un anuncio en el Facebook que menciona que yo voy a ir al exterior, voy a ganar en dólares un salario que va entre 3.000 a casi 5.000 dólares al mes. Me suena fantástico, encima me garantizan el tema de salud, garantizan que si me pasa algo también van a responder por ello. Okay. Y vas a una entrevista. Y puede ser una entrevista, claro, una entrevista en la cual van a ver, veamos su estado físico, veamos si corresponde o no, y eso evidentemente es un engaño, ¿no? Eso es un poco lo que también recae cuando se hace el delito de trata de blancas, digamos, se trata de personas. Cuando a una persona, digamos, se le promete un futuro maravilloso, pero realmente se le está haciendo lo que es esclavizarla muchas veces, ¿no? Llevarla a países donde tiene situaciones muy precarias, muy peligrosas, y muchas veces, por ejemplo, a las mujeres se les obliga a prostituirse. Ahí viene, digamos, algo con lo que tenemos que tener cuidado, que lo que jurídicamente tenemos que decir no se puede hacer. Es decir, uno no puede, sobre todo, hacer que la persona confíe en uno y se la engañe. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Se le está engañando a las personas para que tengan un contrato y evidentemente ese contrato va a derivar en te voy a mandar a Rusia y vas a combatir, ¿no? Pero eso realmente no viene del gobierno ruso, no viene del gobierno como tal, la estructura de gobierno, no viene de parte de un tercero. Y ahora, ¿quién está contratando realmente? O sea, perdón, sí viene de ese gobierno, porque quiere contratar. Luego usa a esa persona como intermediaria, ¿verdad? Eso es, el intermediario es el que está contratando con la persona y es quien digamos, le da los pasajes, le da los viáticos, después le paga el financiamiento, bueno, lo que le correspondería por mes, pero claro, uno nunca se esperaría, si contratas, digamos, voy a contratar una agencia extranjera, genial, pero nunca se esperaría ir a una guerra, ¿no? Y tener que encima, digamos... Pero, a ver, si te lo dicen, el intermediario viene y finalmente te dice, mira, esa oferta del exterior, ¿de dónde es? ¿De Alemania, de Francia, de Inglaterra? No, es de Rusia, te dicen, ¿no? O de Ucrania. Vos ya empezás a pensar, ¿para qué me quiere Ucrania, no? O Rusia. Y bueno, en algún momento le tienen que decir, ¿no? Pues de eso es súper interesante la pregunta que planteas. Claro, y aparte otra cosa, está si yo quiero. Si la persona me dice, mira, es para ir a enrolarte en la guerra y te vamos a dar $5.000 mensuales. El mejor ejemplo de eso... Bárbaro, quiero ir. Hay un ejemplo ya puntual de eso. Digo, existe. No, existe el ejemplo y es la Legión Extranjera. La Legión Extranjera, que es francesa, realmente es la que promueve esto, ¿no? Es decir, cualquier extranjero puede, digamos, inscribirse como parte de la Legión Extranjera, por eso se llama extranjera, no tiene que tener la nacionalidad francesa en su momento, para combatir con nosotros en ciertos países. ¿Sigue existiendo la Legión Extranjera? Sigue existiendo. ¿En África? Ya evidentemente no lo que era antiguamente Legión Extranjera, ¿no? Tiene una sede que es en Francia todavía, pero sigue existiendo. El punto está que realmente... De acuerdo, la Legión Extranjera, sobre todo para los jóvenes, era como un ejército es un ejército francés para enviar combatientes al África. Bueno, a ciertos países donde había intereses franceses, ¿no? Donde había intereses para salvaguarda, puede ser que combate o no, pero tomaban gente de todo el mundo, le pagaban un sueldo. Eso es lo que se llama, es una palabra degradada, pero existe y ilustra este tipo de carácter, es mercenario. Básicamente, hoy en día el problema está que realmente no nos vemos en conflictos armados que 100% se conformen por el personal, digamos, nacional. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos muchas veces lo que hace, en vez de enviar a sus ejércitos a ciertos lugares, envía a
digamos, contratistas, como le llaman ellos. No son contratistas que van a un lugar en el mundo, pero lo que tú dices, es la palabra, son mercenarios. Son personas exmilitares, exfuncionarios, que hacen grupos, en este caso, digamos, hay distintos grupos en el mundo, que van a, digamos, atacar a un lugar, ¿no? O sea, van a, como, con un objetivo militar, un objetivo bélico. Ahora, si es que, digamos, en el caso de Bolivia, vendría alguien y nos dijera, Vina, tú vas a irte a Ucrania, te vas a ir a Rusia, vas a, digamos, recibir un sueldo como si fuese un soldado de tal país o de tal país, no vamos a mencionar ninguno, pero que si el contrato fuese directo, te voy a decir las condiciones del contrato, cuál es el objetivo del contrato, es primero los sujetos, ¿no? ¿Quién es el sujeto involucrado? El objeto, ¿cuál es? Te vas a ir a Ucrania. La causalidad es esta. El fin de contrato también es este. Y va a tener una cierta remuneración, estas condiciones. Perfecto. Si la persona, digamos, libremente firma ese contrato, es como cualquier contrato, ¿no? Uno se obliga a hacer algo, pero conociendo digamos, las reglas básicas la realidad de lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Ahora bien, ¿dónde está, digamos, el óbice? Es cuando ya a una persona se le engaña. Se le dice, vas a ir a trabajar al extranjero, no se sabe dónde, vas a, digamos, hacer cierto tipo de tareas, pero tampoco se sabe cuáles tareas específicas, y realmente, digamos, no se tiene la certeza de lo que va a hacer uno fuera, ni, digamos, dónde uno va a vivir. Entonces, ahí puede que mucha la ilusión de alguna persona diga, si voy a salir fuera, esa ilusión puede que se transforme, de hecho, en lo opuesto, ¿no? Una desilusión de lo que vaya a ser. Y ese engaño sí ya es, digamos... Eso ya está penado. Eso está penado, justamente. O sea, ya está en el Código Penal. ¿Aquí lo tenemos? Tenemos en realidad lo que es cualquier contrato que sea, digamos, efectuado sin un conocimiento, sin el objeto claro, es nulo de pleno derecho, ¿no? Y habría una nulidad del propio contrato que se ha realizado. Por otro lado, ahí justamente la persona que está haciendo esto podría entrar como trata y tráfico de personas. Eso es un delito, porque está tratando con personas a que, digamos, se movilicen engañándolas. Y entramos ya en el ámbito penal. Es la parte peligrosa, ¿no? Estar encuadrado en trata o tráfico de personas es gravísimo. Es grave, muy grave. Es un delito que... ¿Cuánto te pueden aplicar con eso? Bueno, el delito en realidad es un delito internacional, va un poco más allá que eso. Es decir, cuando hablamos de trata y tráfico de personas, hablamos de delitos internacionales en los cuales ya no solamente el Estado va a perseguir esto, sino que múltiples estados podrían perseguirlo porque generalmente son delitos en los cuales trascienden fronteras. En nuestro país, por ejemplo, donde vemos más trata y tráfico de personas, es en la frontera entre Bolivia y Chile. Justamente en el paso de Pisiga, hay mucha trata y tráfico de personas que se movilizan, sobre todo, lamentablemente, de gente venezolana que pasa ese paso fronterizo de Pisiga hacia Chile y evidentemente entra a Chile con una situación irregular, ¿no? Claro. Ahora, ese es un poco el problema que estamos viendo hoy en día. Te corto para poner un paralelo, trazar un paralelo con lo que acabas de decir. En el fútbol también hay una cosa similar, que es, históricamente, antes un jugador golpeaba a un árbitro, le daba un trompis a un árbitro y lo suspendían 1 año o 2. Entonces, ¿qué hacía ese jugador? Se iba a jugar a Perú, o a otro país, ¿no? Pero decíamos, se iba a Perú y jugaba en Perú sin ningún problema, porque la sanción era local, ¿no? Luego la FIFA, hace muchos años, puso que por casos de doping, ¿cómo se dice cuando un jugador se vende? De arreglo de partidos. Sí, puede ser. De soborno. Y por casos de agresión física a un árbitro, la sanción se hacía extensiva al mundo. Entonces él ya no podía decir, bueno, me voy a jugar a Vietnam, que ahí nadie me va a ver. No. Y en el caso de la trata y del tráfico de personas, es una cosa similar. Se puede hacer porque realmente el Estado tendría que, digamos, primero imputar a la persona, primero se hace una imputación formal, se sigue el procedimiento y tendría que, digamos, si es que en el caso de la persona saliese del país, tendríamos que a través de Interpol, digamos, pedir que la persona sea aprendida, ¿no? Mediante Interpol. Se transforma en un delito internacional en este caso. Es decir, el otro país que el receptor, digamos, recibe la persona, tendría que en su momento, si sabe o tiene conocimiento de que esa persona ha cometido un delito en Bolivia y tiene un mandamiento de Interpol, tendría que colaborar con sus autoridades y con Interpol para que esa persona sea aprendida, ¿no? Claro. Ese es el punto, digamos, esa es la legislación que se va siguiendo poco a poco, ¿no? Un poco el orden. Sí, la justicia le da parte de Interpol. El problema está que esto puede tardar años, puede tardar mucho tiempo, ¿no? Y el conflicto de Ucrania con Rusia es un conflicto que se ha extendido demasiado tiempo.
Sí. Y ha cobrado demasiadas vidas, ¿no? Perdón que te haga una pregunta. En el caso de Armin Dorgaten, que obviamente tiene causas en el país y se fue del país, está, por decirlo elegantemente, dicen, en Brasil, ¿hay una alerta de Interpol? Debería haberla, debería haber, o sea, pero el procedimiento legal realmente, como te digo, es muy lento. Es decir, esa solicitud que tiene que hacer el Estado, primero tiene que haber una imputación formal, luego una imputación formal se tiene que, en el país, digamos, ver dónde se encuentra, si no se encuentra y digamos, se sabe y si tiene digamos, comprobado que ha salido del país, recién podemos digamos, alertar, bueno, pedir una solicitud de Interpol para que Interpol digamos, ya emite ese llamado de captura de esa persona. Claro, y empieza a activarlo, ¿no? Y empieza a activarlo, pero el problema está que eso demora mucho tiempo. Como te digo, volvemos al tiempo que puede demorar y eso puede demorar muchos años. Es Ahora, decir, la persona que está aquí en Bolivia, está o estuvo reclutando soldados para la guerra de Rusia y Ucrania, puede ser extranjera, pero también puede ser, lo más probable es que sea boliviano. muchas veces ¿Por qué? Por conocimiento, por idioma, por un montón de cosas, para enganchar, entre comillas, chicos, ¿no? Muchachos. Exactamente. De hecho, todos los, digamos, todo lo que es narcotráfico, trata y tráfico de personas, este tipo de delitos, realmente se basan mucho en la confianza. Que la persona que es persona que va a cautivar a quien quiere reclutar, tiene que cautivarlo, no tiene que realmente venderle la emoción, venderle y decir, vas a poder tener estos beneficios, educación, salud, vas a aprender otros idiomas, además te estamos pagando un gran salario que casi nadie tiene. Te vende muy bien la píldora, ¿no? Te la vende muy bien, te hace una oferta Aparte vos no estás trabajando en este momento, por ahí le dice, ¿no? Sí. Te vas a ganar $3.000, no creo que pongan más, pero te vas a ganar $3.000, no pasa nada, está inmóvil la guerra, estás 10 meses, te ganaste $30.000 y te volvés para Bolivia. Esas son cosas que seguro se dicen. Seguro, es decir, seguro que se mencionan, pero no sé si sea el tema, digamos, cuando se menciona, te vas a ir a la guerra, no creo que mucha gente diga, sí, bueno, genial, ¿no? Puede que otros, haya gente que sí, pero muchos van a ir por situaciones de engaño, ¿no? Y ahí viene ese peligro. Y como te digo, esta guerra ha durado demasiado, yo creo que mucha gente internacional se ha visto involucrada en ello, pero también uno tiene que hacer la reflexión a nivel legal, ¿no? Realmente, ¿qué es este conflicto entre Rusia y Ucrania legalmente hablando? Porque hemos visto que países se han involucrado de cierta forma. Es decir, si bien puede que no hayan enviado armamento directamente a Ucrania, por ejemplo, en este caso, o a Rusia, pero siempre vemos que por detrás del telón se mueven muchas cosas, y entre ellas justamente este reclutamiento de personas extranjeras. Pero también está la compra de armamento, venta y compra de armamento sobre todo. Hemos visto lo que pasó con Corea del Norte y Rusia, lo que ha pasado con Ucrania y Estados Unidos y digamos, en Alemania, Francia, España, que digamos, han dotado también de armamento a Ucrania. Entonces es un conflicto internacional, no podemos decir que no sea un conflicto separado. Total. Entonces yo creo que ya entramos en un conflicto, no me gusta decir esta palabra, pero una especie de guerra mundial en sentido, digamos, amplio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenemos el conflicto Ucrania-Rusia, que es un conflicto internacional abierto. Tenemos el conflicto que entre Israel, Irán, Estados Unidos, que es un conflicto también abierto, que involucra a otros agentes, en este caso el Líbano, por ejemplo. Líbano también se ha visto involucrado en estos ataques. Bueno, ya de hecho estaba siendo atacado por Israel, ¿no es cierto? Pero, bueno, además de esto, también lo que podemos ver en Taiwán y China, también es otro conflicto que se encuentra, digamos, no es un conflicto armado, pero es un conflicto geopolítico que en cualquier momento podría desatarse, ¿no es cierto? Acá cabe la pregunta, ¿es internacional? Excelente pregunta. Bueno, históricamente... ¿Por qué? Porque China considera, bueno, lo era, de hecho era una provincia china, Taiwán, que un día se dijo que era independiente. Por eso pregunto, ¿es internacional el conflicto o nacional? De hecho, Naciones Unidas, digamos, no es un miembro de Naciones Unidas Taiwán, pero sí se consideraría como un país que existe, ¿no? Porque realmente está reconocido a nivel internacional. Pero es buena pregunta, ¿no? ¿Es un conflicto internacional o es nacional? Yo diría que en este caso es internacional, ¿no? Vamos a respetar a la gente de Taiwán, que también, digamos, tienen un gobierno, ¿no? Pero en este caso, estos conflictos internacionales se han vuelto una magnitud enorme, ¿no? Y se han multiplicado, de hecho, con la llegada de Donald Trump al poder, se han multiplicado. Y lo que más me preocupa, y lo hemos también debatido en algún momento, es esta falta de reconocimiento del derecho internacional. La falta de ya
que exista un derecho internacional. Desde mi punto de vista se ha pisoteado de todas las formas posibles. La ONU tampoco ha mostrado un respeto del derecho internacional, tampoco han habido sanciones a nivel internacional. Y de momento ha quedado como una institución que, si bien existe, los países aportan a esto, pero está muy debilitada, ¿no? La función que tenía la ONU no es la que realmente debería ejercer hoy en día muchas funciones que no las ejerce. Pues es que ahora que decís la ONU, no sé si leíste que Donald Trump quiere promover a Infantino, presidente de la FIFA, como secretario general de la ONU, pero hay una carta orgánica de las Naciones Unidas y creo que le corresponde a América Latina en esta oportunidad. ¿Es así? No, de hecho es súper buena pregunta y me encanta que la hagas porque los televidentes también deberían saberla, ¿no? ¿Cómo se elige al secretario de Naciones Unidas, al secretario general de Naciones Unidas? ¿Cuál es la forma de elegirlas? Realmente los estados en la Asamblea General hacen una propuesta, digamos, de personas que podrían ingresar a este cargo. Vale, genial, se hace una propuesta y esa propuesta, digamos, es de una persona. Perfecto, pero un estado tiene que proponer a una persona. Súper, hasta ahí está bien. Imaginemos que Estados Unidos propone Infantino, imaginémoslo, ¿no? Y esto tiene que pasar, primero también hay un debate que hay entre los candidatos. Todos los candidatos tienen que debatir, proponer las ideas, proponer lo que realmente, digamos, quieren de la ONU. Y, digamos, va a pasar esto al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es, digamos, es parte de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que son unos pocos países. 15 estados. Son 15 estados. ¿15? 15, nada más 15. Hay miembros que son rotativos. Exactamente. Otros fijos. Exactamente. Los fijos son Estados Unidos, Rusia, son 5 China. Miembros. Se llaman miembros permanentes. Y son 5 miembros permanentes. ¿Quiénes están? Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra, Reino Unido. Son los 5 miembros permanentes que tienen derecho a un veto. Ahora bien, digamos, los candidatos, esta terna de candidatos pasa al Consejo de Seguridad, a estos 15 estados, quienes van a deliberar un poco quién podría ser el mejor candidato. Ahora sí, el candidato que va a ser elegido tiene que tener el voto de la mayoría, es decir, en este caso, de 9 participantes, de 9 estados, pero hay una condición, no tiene que tener el veto de ningún estado. Ningún estado tiene que vetarlo. Porque si no, automáticamente cae. Exactamente. Entonces, esto toma tiempo, no es que sea sencillo. Demora tiempo y una vez que tiene un candidato, que el Consejo de Seguridad tiene un candidato en mente, va, digamos, decir, a la Asamblea General, sugerimos este candidato para que sea, en este caso, el Secretario General de Naciones Unidas. Perfecto, en este caso, Naciones Unidas, la Asamblea General va a hacer una votación y se elige a ese candidato. El término que tiene cada persona es de 5 años y puede ser renovable una vez más por otros 5 años. En este caso hay un procedimiento largo, máximo 10. Exactamente. El problema está que cuando un Estado, en este caso un gobierno o una persona, específicamente Trump, decide unilateralmente mencionar, yo quiero que tal persona, en este caso Infantino, pueda ser secretario general de Naciones Unidas, es saltarse directamente todas las vallas, ¿no? Es decir, para mí no existe un procedimiento, me da igual lo que ustedes digan. O se tendrá que someter a ese procedimiento. Debería someterse a ese procedimiento. Ahora, ¿qué veo yo de peligroso en esto? Es decir, una persona que trabaja en Naciones Unidas o que va a ser secretario general de Naciones Unidas tiene que tener una convicción de los derechos humanos y también tiene que tener mucha fuerza política, mucha fuerza en cuanto a los lobbies. Porque realmente si un secretario quiere tener efectividad en su gestión, tiene que evitar cualquier guerra. Hemos visto que el anterior secretario no ha evitado ninguna guerra, de hecho, Naciones Unidas se ha visto muy pisoteada. Claro, en este caso juega a favor de Infantino, yo creo que no se va a dar esto, pero que es una expresión de deseos de Trump o que se lo dijo en un cóctel, pero hay cosas que juegan a favor de Infantino, que es, es abogado, habla 7 idiomas, es extraordinariamente hábil, es presidente del máximo organismo mundial que es la FIFA, que tiene 211 miembros, tiene un peso brutal, es miembro del Comité Olímpico Internacional y ha mostrado su habilidad para muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Para muchas concreciones dentro del fútbol, que no es un tema menor, porque ya lo vimos, que lo que fue este mundial, ¿no? Yo creo que nunca hubo un evento de tal universalidad, ¿no? Nadie estuvo exento de esto. Entonces, sí tiene algunas credenciales como para terciar, pero debería ser la escalerita, ¿no? Tiene muchos elementos a su favor.
yo creo que el peor que les juega en contra es que sea tan cercano a Trump. Es decir, cuando uno tiene tanta cercanía con un gobernante, en este caso, ¿qué es lo que pasaría? Imaginemos el hipotético caso que él llegase a ser secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué pasaría con el tema de la guerra con Irán, con las sanciones que tiene Irán? En este caso, ¿qué pasaría con Israel? Directamente, si ya vemos hoy en día que no tiene ningún tipo de sanción, sería vía libre para decirle alfombra roja, señor Trump, para que lo que usted desee. No pasa nada, Groenlandia va a ser suyo. Es como si Trump pusiera a su yerno al mando de las Naciones Unidas. Básicamente. Porque es su vecino, ¿no es cierto? Es su vecino en Florida. En Florida, es su vecino, sí. Y porque además hicieron buenas migas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora vamos a salir un poco del tema internacional, vamos al local. Me inquieta el tema de la ley de incendios, que me han dicho todos, no, pero la ley de incendios, y no sé qué es. ¿Qué es? En realidad hay 3 leyes incendiarias. Hay una ley de desmontes, hay justamente una ley de producción de alimentos, y hay otra ley que es anterior a ella. Son leyes que en realidad nacen desde el 2015, desde el 2015 para adelante. Se toma tiempo, es decir, también tenemos la ley de la madre tierra, por ejemplo, de 2010. Pero, a ver, ¿dónde está la crítica fundamental, Jorge, en este punto? Yo creo que hay que ver todo el contexto. La Constitución Política del Estado menciona en muchísimos artículos, son más de 10 artículos, el tema de la madre tierra, el respeto a la naturaleza, justamente, por ejemplo, los delitos contra el medio ambiente. Uno de los elementos más interesantes es que la Constitución establece que cualquier delito contra el medio ambiente es imprescriptible. Así, wow, boom. A mí me explota la cabeza cuando escucho esto, porque la prescriptibilidad es cuando uno no ejerce una acción por un tiempo y prescribe porque tú no la has efectuado. Ok, la imprescripción es la excepción a esta regla. Entonces, ¿pero qué se entiende? Bueno, cualquier persona diría, ¿pero qué es la prescripción? No soy abogado, ¿no? ¿Qué es la prescripción? En realidad es, por ejemplo, cuando alguien... Cuando vence. Cuando vence algo, genial, me encanta. Cuando vence algo, prescribe. Ha prescrito algo, genial. Cuando no prescriben, son excepciones que establece la Constitución. La Constitución establece 3 excepciones básicas. La primera es contra, digamos, delitos de lesa humanidad, delitos, digamos, crímenes cometidos en guerra. Hay varios, digamos, hay una lista pequeñita. Luego tienen los delitos, justamente los más debatidos, que son delitos económicos cometidos en contra del Estado, ¿no? Ok, debatible. Y el tercero es justamente delitos contra el medio ambiente. Interesante. Y, digamos, la Constitución establece muchos artículos de precautelar la naturaleza, vivir en un medio ambiente sano, el respeto del medio ambiente. De hecho, el preámbulo de la Constitución te habla justamente de la Pachamama, el preámbulo de la Constitución, ¿no? La Pachamama como la madre tierra. Ok, primera Constitución en el mundo que establece como la Pachamama dentro del preámbulo de la Constitución. Interesante, vale. Ahora bien, los delitos que hay en contra, digamos, si uno atenta contra la naturaleza, evidentemente tiene que haber una sanción. En este caso las sanciones son mínimas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, hay un delito... Están rigiendo esas leyes, pero las sanciones son mínimas. Minimísimas. Por ejemplo, si alguien incendia o provoca un incendio grande en la Amazonía, por ejemplo, y realmente ocasiona un perjuicio a varias personas, el delito la sanción va entre 2 a 6 años de cárcel. Nada más, ¿no? Y el desastre que ha hecho es muy grande. Y el desastre puede ser enorme. Veamos que el peor incendio que se ha sufrido Bolivia es el 2024, donde se han visto afectadas más de 12 millones de hectáreas. 12 millones de hectáreas. O sea, hablamos de que... Da pena escucharlo. A mí me da una pena enorme, porque 12 millones de hectáreas es más grande que varios países en Europa. De hecho, muchísimo más grande. No, pero aparte de otra cosa, tenemos que quedar claro que... esto no es un tema por el extremo calor. Se pueden producir incendios por el extremo calor, pero no de esa magnitud. Estos son perpetrados. Exactamente. Y hay delitos, o sea, son delitos que se van cometiendo, ¿no? El problema está que hasta ahora yo no conozco realmente procesos fuertes o, digamos, una jurisprudencia fuerte de delitos que se hayan cometido justamente contra la naturaleza en casos de incendio. Y va peor todavía porque hay una doble responsabilidad. Hay una responsabilidad individual de la persona o las personas que provocan estos incendios, pero también una responsabilidad del gobierno. No solamente el gobierno central, como diríamos, es del municipio, de la gobernación, del gobierno central. ¿Por qué hay esta responsabilidad? Porque realmente no hay contingentes, no hay una política pública para que en caso de que ocurran esos incendios podamos nosotros actuar de una forma que corresponda, ¿no? En este caso hemos tenido que pedir ayuda internacional. Y este hecho se ha visto replicado también, digamos, no solamente es un elemento que nos toca a nosotros, también España hace una semana
ha tenido los peores incendios en Madrid de su historia, ¿no? Uno de los incendios más Pero grandes. esos no son provocados. Es No. por el calor. Bueno, puede ser por el calor, pero también, o sea, hablamos de verano, de más de 40 grados centígrados, cualquier cosa, digamos, que pueda generar un incendio lo va a provocar porque además la hierba está muy seca, ¿no? Pero vos sos constitucionalista y también sos ciudadano. Te lo hago la pregunta, ya nos estamos yendo. ¿Quitarías esas leyes que resguardan? Los incendios, bien. Estas leyes incendiarias, sí, de todo, o sea, de verdad que todas estas leyes incendiarias deberían desaparecer, porque si realmente queremos respetar la Constitución, estas leyes incendiarias van en contra de la Constitución, porque realmente esta ley de desmontes, de poder incendiar, digamos, 20 hectáreas que te permite esta ley, sí, 20 hectáreas mías y las de mi familia, ¿qué? Y la de otros. Y la de otros. Entonces, esas leyes resguardan y están en vigencia y hay que sacarlas. Están en vigencia. Yo las sacaría, yo haría una reforma legal, ni siquiera eso. Pero para endurecerlas. Para que no se puedan justamente hacer tantos desmontes ilegales, para que no se puedan quemar bosques protegidos, para que tampoco la minería hoy en día pueda entrar también a reservas naturales como se está haciendo. Nos estamos yendo, nos están haciendo así. Gracias, Felipe. Gracias, Jorge. Qué gusto, hasta mañana. Que esté muy bien, hasta luego.